Cordial saludo a todos ustedes por estar nuevamente conectadísimos con nosotros aquí desde las instalaciones que por la misericordia y la gracia de Dios nos ha permitido estar nuevamente conectadísimos por estos medios. Gracias a toda la audiencia que está suscribiéndose nueva. Bienvenidos a este canal UNBJ, Comunidad Cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo, en YouTube y en Facebook. Estamos como Predicaciones PAT, P-A-T, que es mi nombre en inglés. Predicaciones PAT, estamos como Mujer de Dios Vuelve a Casa en YouTube y en Facebook, que es un ministerio que desarrollé hace mucho tiempo en otro lugar donde yo cofundé y fui la vicepresidenta de esa iglesia. También bienvenidos a los que están en nuestro nuevo canal UNBJ TV, Manualidades y Belleza, en YouTube y en Facebook. Estamos como Ezequiel Creatividad, UNBJ TV, Pati Ramos. También en Instagram, Alto Impacto Conferencias, y en Facebook también estoy como Obra Primorosa Pati Ramos, Accesorios y Bijutería. Tenemos muchas redes sociales, nos hemos movido muchísimo en esa área, y bueno, hoy estamos nuevamente aquí con todos ustedes porque queremos compartir un tema de interés. Así como yo se los había prometido, vamos a tener un tiempo de hablar acerca de evita el abuso infantil de los niños, de las niñas, de los preadolescentes y adolescentes. Hoy vamos a hablar acerca de cómo evitar, cuáles son las precauciones, cuáles son las señales de que un niño, una niña está siendo abusada o abusado sexualmente. Así que muy bien, permíteme presentarme para algunos de ustedes quienes no me conocen. Yo soy Pati Ramos, soy teoterapeuta, conferencia y predicadora de la palabra de Dios. Y en el otro tema que abordo en el nuevo canal UNBJ TV Manualidades y Belleza, doy temas diversos de toda la parte social y de interés, digamos, para toda la audiencia que está con nosotros en todos nuestros canales. Bien, sin más, permíteme orar para que sea el Espíritu Santo quien me dé el direccionamiento, quien me dé la palabra, quien guíe mis palabras, y que sean palabras de sabiduría, poder, ciencia, conocimiento, revelación. Abba Padre, yo te doy gracias por este lugar, te doy gracias, Señor, por estas instalaciones, te doy gracias por toda la audiencia, quienes nos están conectando en esta hora. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que harás, porque tu misericordia, esta grande misericordia, es tan buena tu misericordia. Gracias, Señor, gracias, Abba Padre, porque maravillosas son tus obras, son para siempre. Ato el hombre fuerte y todos los demonios que se quieran levantar alrededor, ato toda fuerza del enemigo y llevo todas esas fuerzas y todos esos espíritus contrarios, toda esa magia, toda esa fuerza del enemigo, todo eso queda atado, cancelado, eliminado y sin poder en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pido la sangre poderosa del Cordero de Yeshua HaMashiach sobre los 4 puntos de todas las instalaciones donde grabamos, oriente, occidente, norte y sur, arriba, abajo, alrededor, en mis hijos, en mi familia, en mi vida y en todo el staff, equipo de trabajo que está con nosotros. Gracias, Abba Padre, porque me permites estar saludable, estar nuevamente conectada con toda esta audiencia hermosa, y que sean tus palabras y no las mías en este momento y en este lugar. En el nombre de Yeshua HaMashiach he orado y quedo bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, entonces, como habíamos hablado, hoy voy a impartir este tema porque precisamente Dios ha puesto muy fuertemente, y aproximadamente hace casi un mes viene ministrando mi corazón y me ha puesto mucha carga. Una carga es cuando uno tiene un peso, algo que está allí como un encargo de parte de Dios, y Él ha puesto en mi corazón de que yo ministrara este tema acerca de el tema de cómo evitar el abuso sexual en nuestros niños, cómo detectar las señales de que un niño o una niña está siendo abusada sexualmente. Así que sin más, vamos a dar inicio. Bien, gracias, Padre eterno. Entonces vamos a estar pasando este mensaje en Lucas 18, 15, 16, y vamos a iniciar con la palabra de Dios para que tengamos una base, tengamos un fondo
en la palabra, Lucas 18, 15, 16. Lucas 18. 15, 16. Así como ustedes me ven hoy, en la otra sección de Beauty Visage en el nuevo canal de UNBJ Manualidades y Belleza, me hice la mascarilla para dar brillo y tener un cabello saludable. Esta mascarilla la pueden hacer hombres y mujeres, y también como un plus, o sea, como un regalo, como un bono, ahí mismo en esa nota me hice este maquillaje que se llama Glamour. Así que puedes ir a nuestro otro canal después de escuchar esta prédica, vas a UNBJ TV Manualidades y Belleza, y en la sección Beauty Visage, que significa belleza e imagen, ahí puedes encontrar este maquillaje y esta mascarilla para cabello brillante y saludable. Bien, iniciamos con la palabra de Dios. Jesús bendice a los niños. Algunas madres llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlas para que no los trajeran. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño no podrá entrar en el reino de Dios. Así que Lucas 18, 15, leí hasta el 17, Jesús bendice a los niños. Hoy vamos a hablar acerca de este tema muy importante que está ocurriendo a nivel mundial, acerca de el abuso, la vulneración de los derechos de los niños, y tengo mucho que hablar, tengo mucho que compartir. Yo soy madre, tengo un hijo grande, ya pues joven, tengo otro que ya ustedes han visto en este canal, es un niño también de 7 años que los acaba de cumplir, y tengo que ministrar esta palabra a todos los padres de familia, a toda la audiencia adulta y a todas las personas interesadas, porque Dios me ha puesto en mi corazón que los niños están siendo muy maltratados, están siendo muy vulnerados, atropellados, abusados de diferentes formas, que hoy lo vamos a ver, y nosotros lo tenemos que impedir, porque los niños no tienen voz. Nosotros somos la voz de los niños, y cuando nosotros, digamos, impedimos o de alguna manera estamos de acuerdo con que personas los vulneren, los maltraten, nosotros estamos siendo parte de un delito, de un pecado frente a Dios, porque nosotros tenemos voz, podemos defenderlo, y muchas personas han optado por quedarse en silencio y no decir absolutamente nada acerca de lo que, digamos, ellos ven o sienten que están haciendo con los niños, y muchos se han quedado callados. Y estos niños han sido vulnerados, violentados, han estado pasando muchas dificultades, sobre todo en estos encierros en los cuales nosotros nos encontramos actualmente, y nosotros tenemos que impedir ese tipo de situaciones, ya que Dios nos va a encargar, y de alguna manera Dios nos va a reclamar porque no defendimos a nuestros pequeños. Así que yo quiero iniciar con este tema acerca de esta palabra que leímos, Jesús bendice a los niños, porque los niños tienen una parte importantísima en el reino de los cielos. Muchas veces pensamos que los niños son pequeños y que ellos no tienen ni voz, ni voto, ni mando, ni nada que ver, es decir, ninguna injerencia, o que no tienen ninguna importancia en cuanto a digamos, que ellos participen en nada. Pero Dios dice: el reino de los cielos es como los niños, y solamente aquellos que actúan como niños entrarán en el reino de los cielos. Es decir, ya lo voy a explicar como para que tú tengas una idea más clara de lo que yo quiero hablar en este día de hoy. Bien, entonces iniciemos. Acá tengo una proyección que la voy a estar organizando, que la voy a estar mirando, porque básicamente se trata de una administración que quiero hacer durante este tiempo. Así que veamos qué dice la Biblia de los niños y de su inocencia. Sabemos que un niño, entonces, es un regalo de Dios. Yo lo veo porque
El Señor me ha permitido tener 2 hijos saludables, 2 varoncitos, o sea, 2 varones, y me ha permitido también que yo pueda disfrutarlos, que yo pueda de alguna manera, digamos, tener ese compartir con ellos como madre. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema porque yo sé que muchas mujeres están muy preocupadas con sus niños en casa, se han tenido ellas que ir a trabajar porque de alguna manera ellas se quedaron solas, son madres cabeza de hogar y tienen que sustentar a sus hijos. Muchas de ellas tienen 1, 2 o 5 hijos, depende de cómo quedó su situación, y les ha tocado salir y dejar a sus niños, a sus niñas en cualquier lugar, en manos de cualquier persona, simplemente porque la mujer queda vulnerable también cuando queda sin esposo, o es abandonada o es dejada, o de alguna manera es, digamos, traicionada por su pareja. Entonces la mujer queda absolutamente descobijada, sin cobertura, que es como la sombrilla que cobija para que la mujer y los hijos estén en una cobertura segura. Entonces ella tiene que salir a crear una fuente de ingresos, a trabajar, a idearse estrategias, emprendimientos, demás, trabajar en alguna área. El trabajo no es deshonra, de hecho, trabajar en cualquier cosa que sea digna es una bendición. Así que vamos hoy a mirar esta parte porque para mí es una de las cosas más importantes, y hoy quiero mirar desde este aspecto, digamos, espiritual de la Biblia, porque este es un tema muy amplio y yo quise hablarlo aquí en este canal de Teoterapias, que significa terapias para sanar tu alma, tu espíritu, tu cuerpo con la palabra de Dios. En el otro canal doy temas de psicología, de superación, motivación, de reingeniería personal, de crecimiento personal, todo lo que es la parte social, pero aquí es todo lo que es la Biblia. Bien, entonces Éxodo 23, 1 al 9 habla sobre la justicia para todos, y lo quiero leer porque quiero dejarte bien claro este tema en tu corazón. Éxodo 23, 1 al 9. Justicia para todos, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar acá. Justicia para todos. No mientan ni den informes falsos de que... Vamos a mirar acá mis lentes, porque a veces necesito, depende la luz. No mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. O sea, no ponernos a favor de juicios falsos o juicios engañosos, o ser falso testigo de algo que no ocurrió ni que es verdad, y hacerlo parecer como verdad, y ayudar a estas personas que de alguna manera trabajan en las leyes jurídicas y demás, ayudarles a crear un caso basado en la mentira y ser parte de esa mentira. Dice aquí que no mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. No hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Si en un pleito legal hacen declaraciones ante un jurado, no digan mentiras como la mayoría de la gente, digan la verdad. Pero tampoco mientan para ayudar a un pobre en un juicio solo por ser pobre. Si ven que algún buey o burro anda perdido, devuélvanselo al dueño, aunque éste sea enemigo de ustedes. Si ven que un burro ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítensela, aunque el dueño sea enemigo de ustedes. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos con los pobres. Los pobres son aquellos que no tienen para pagar un abogado ni se pueden defender. Entonces, ya sabemos cómo son esos juicios. Aún inocentes han pagado cosas que no deben ni que son, digamos, están implicados en nada, y les ha tocado ir a la cárcel porque hacen un juicio mal hecho, y el inocente tiene que ir a la cárcel y pagar. Entonces dice acá que no se presten, que no nos prestemos para ese tipo de juicios, sino que por el contrario
nosotros hagamos justicia por esas personas que no se pueden defender. Continuamos. Entonces dice así que, vamos a mirar acá. Acá. Bien, continúo. No acusen a una persona diciendo mentiras, ni condenen a muerte a la gente inocente y honesta. Porque yo no consideraré inocente al culpable. Dice así: no acepten dinero de nadie que les pida hacer algo injusto. Esa clase de dinero hace que la gente pierda su honradez y que los jueces condenen al inocente. No maltraten ni esclavicen al refugiado, pues ustedes también fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir como esclavos en otro país. Entonces, justicia para todos. Entonces aquí estoy hablando de que Dios, lo quise leer todo porque el Señor puso eso en mi corazón. Muchas personas están haciendo juicios, digamos, injustamente a personas, a los niños nadie les hace justicia. Los niños no tienen voz y yo hoy quiero impartir que nosotros tenemos que ser parte activa de que los niños reciban la justicia. Si tú ves que algún niño está siendo abusado, no te quedes callado, tienes que denunciar, porque si tú te quedas callada o callado, digamos, tú eres parte activa de ese delito que se llama vulneración de los derechos de los menores. Y hoy yo quiero hablar de este tema, que el Espíritu Santo me dé mucha palabra, mucha ciencia, mucho conocimiento y mucha revelación para poderlo impartir. Entonces, quien violente, atropelle, vulnere, dañe, viole de alguna manera a un inocente, un niño es inocente. ¿Qué significa inocente? Inocente es que él no tiene los sentidos suficientes para discernir, para saber qué es lo que está pasando en su vida y en su entorno. Así que nosotros los adultos sí tenemos conciencia, sabemos, podemos defenderlos, así que lo tenemos, es una obligación que hacer. Niño, niña, preadolescente, adolescente son niños, no han crecido, no tienen la madurez ni física ni emocional, no tienen la madurez de tomar decisiones y ellos son muy frágiles. Así que este tema yo sé que va a tocar muchos corazones, compártelo, comenta, para que este tema llegue a muchas partes, porque a nivel mundial se está viendo un fenómeno muy parecido al que ocurrió en el Antiguo Testamento, donde los niños eran la carnada, los niños eran como el foco del enemigo, del mismísimo enemigo de Dios, que sabemos que es el adversario, que se llama Lucifer, el adversario de Dios. Él no ama a los niños ni a las personas, pero en este tiempo vuelve otra vez la matanza de los niños. Más adelante vas a ver cómo el enemigo ha querido matar la mente de los niños, el corazón, la personalidad de los niños con los videojuegos, con todas las tendencias musicales, con todas las modas, con todo lo que los niños tienen que escuchar y ver en las casas cuando hay confinamientos, encierros, cuarentenas y demás. Los que quedan metidos en el medio de la batalla son los niños, son las niñas, son los preadolescentes y los adolescentes, los que están en medio de la guerra entre esos adultos. Así que esta es una carga que Dios ha puesto en mi corazón y por eso me tomé este tiempo para predicar rápidamente el tema, para que este tema llegue a muchas audiencias y no tengamos ninguna excusa de decir que es que nadie me contó. Entonces, quien violente, atropelle, vulnere a un inocente, no quedará impune. La palabra impune significa que no quedará sin ser juzgado por Dios. En las leyes del mundo, de la tierra, puede ser que no se haga juicio correcto al inocente o a los niños, pero delante de Dios Él dice que no quedará sin juicio esa persona o esas personas. Estamos hablando hoy, evita el abuso sexual infantil, alertas y precauciones para evitar. Tú tienes niños, tienes niñas, y hoy tienes que saber este tema, cómo lo vas a abordar en caso de que tú
niño, tu niña o tus niños estén siendo abusados afuera y adentro de casa. Niños vulnerados, niñas frágiles, las niñas son muy frágiles, los niños también, pero yo abogo mucho por las niñas porque te voy a contar más adelante unos testimonios de la vida real que Dios me ha permitido ver, oír, para yo saber cuándo es que se está creando un abuso sexual, y Él me ha revelado aún en casas y lugares donde han habido abusos y las madres, por no perder a su pareja, permiten que el papá de sus propios hijos, pederastría, que es cuando el padre abusa de los hijos y la madre también abusa de los hijos sexualmente, se quedan calladas para no perder el sustento, la comida o que el hombre se les vaya. Ellas permiten que sus hijos sean vulnerados y violentados por su propia pareja y ellas se quedan calladas porque simplemente no quieren dejar o dejar que esto sea descubierto o denunciado, entonces lo permiten. Se llama abuso infantil consentido. Consentido es que se permite, no se hace nada para que eso tenga un final o cortar la situación. El reino de los cielos es de los que son como los niños. Ya lo expliqué al inicio, un niño no tiene maldad, un niño no tiene alcances para hacer la maldad, un niño es inocente, no conoce el mundo, no ha vivido nada, es como un regalo que uno abre, es nuevo, todo es nuevo, el cuerpo es nuevo, la mente es nueva, el corazón es nuevo. Por eso yo amo los niños, porque veo en ellos la gloria de Dios. Cuando un niño nace realmente es como un regalito, como un paquete nuevecito, y el ser humano es el que daña a los niños. El ser humano, el padre, la madre, el entorno familiar se encarga de que estos niños se vayan convirtiendo en objetos de las maldades de los adultos, y que estos niños que eran como un paquete sin abrir, o sea, sabemos que la virginidad es un regalo de Dios, porque es un regalo. Vienen ellos totalmente sellados, limpios totalmente, y en el caminar de su niñez, los mismos adultos, las mismas personas que los tienen o digamos el entorno donde ellos se críen o se levanten o comiencen a crecer, ese entorno los va dañando o los va haciendo cada vez mejores. Eso depende cómo guiemos a nuestros hijos. Mateo 18, 2, 3, ¿qué dice? Vayamos a Mateo 18, 2, 3. Por ahí escuchas unos niños, porque precisamente el reino de los cielos es como el de los niños. 18, 3. Así que si escuchas niños, ellos están por ahí cerca jugando en sus actividades. 18, 3. ¿Qué dice Mateo 18, 2, 3? Veamos. Dice: ¿quién es el más importante? En esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie que ir al infierno con las dos manos y con los dos pies. Si lo ves con tu ojo, si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo y tíralo lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo que ser echado al infierno con los dos ojos. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Entonces, a los niños los cuidan los ángeles del cielo. Bien,
Estoy poniendo todos los textos, estoy colocando toda la palabra para que no haya duda de que este mensaje viene de parte de Dios. Porque a los niños Dios les puso un ángel que los cuide y los proteja. Yo soy testigo de cómo Dios en mi niñez me cuidó tanto, me protegió. Yo tengo muchas historias y anécdotas de mi niñez. Mi niñez fue muy linda. Dios permitió que yo fuera una niña muy feliz, pero Él me guardó y me cuidó de muchas situaciones en mi niñez, en mi preadolescencia y en mi adolescencia. ¿Quién es el más importante? Ya lo leímos, los niños son humildes, todo lo creen, confían, su mirada es transparente, el niño es vulnerable, es frágil, es delicado. Tú miras a un niño y ves transparencia en sus ojos. En los ojos de un niño no hay esa mirada que hay en los adultos. No hay esa mirada de envidia, no hay esa mirada de maldad, no hay esa mirada de rivalidad, no hay esa mirada de lujuria, no hay esa mirada de nada de lo que es de los adultos. Los niños miran con el corazón y con el alma transparente y pura. Corazón puro, cuerpo limpio, virginidad, sin pasado porque ellos no tienen pasado, mente limpia como una hoja en blanco. Como una hoja en blanco es su vida, como esta blusa blanca, no tiene manchas. Actitudes transparentes, ellos juegan sin querer dañar a los demás, ellos corren, ríen, saltan, juegan con la lluvia y todo lo hacen de una manera transparente, feliz, sincera. Sufren en silencio cuando están siendo abusados, y ya vamos a entrar a la parte gruesa. La parte gruesa es la parte fuerte de este mensaje, porque yo quiero ministrar todo lo que el Espíritu Santo me ponga en mi corazón. De hecho, en este momento que nuevamente entramos a los confinamientos y a los encierros, entonces volvemos con las mismas cifras que el año pasado, cuando comenzó todo esto. Todos estos encierros y confinamientos que tienen un fin de descabezar los comercios y acabar con las empresas. Pero eso lo daré en la otra conferencia de la serie que vendrá en el 2020 y futuro, de una serie que yo estoy hablando aquí, qué está pasando desde el 2020 y que vendrá mucho más adelante. Ya he avanzado, voy en la conferencia número 26, voy para la número 27, donde explicaré mucho más a fondo muchas otras cosas que vienen para el mundo. Tipos de abuso. Abuso, maltrato psicológico. Cuando hablamos de un abuso o maltrato psicológico, estamos hablando de un tema donde el niño está siendo completamente en su mente, está siendo atropellado, está siendo maltratado por otros o por su mismo entorno familiar, sus padres, sus hermanos grandes o sus primos, tíos, cualquier persona con el que el niño viva y conviva. Entonces el abuso psicológico significa, la psicología significa la psiquis, todo lo que es la psiquis, la parte mental del niño, la parte mental de la niña y del preadolescente y del adolescente. Hoy estamos hablando, evita el abuso infantil de tus niños y de tus niñas, las precauciones y las alertas de que está sucediendo un abuso. Entonces en la parte psíquica, que es la parte mental, la parte del niño, está siendo intimidado, está siendo abusado en la parte mental, lo están poniendo a ver cosas, lo están de alguna manera intimidando mentalmente, le están poniendo imágenes, le están enviando información que para la edad de ese niño, de esa niña, no puede captar, no puede digerir de qué se trata todo eso que está viendo. Hay adultos que se acuestan en la cama con los niños a ver películas de violencia y los niños no tienen la capacidad de digerir eso que están viendo y ellos crean en sí un choque en su parte psíquica, que es su parte mental, porque entran como en un choque, porque ellos no entienden por qué está viendo esa violencia, por qué está viendo esas bombas, esos disparos, esas muertes, esas cortadas de cabeza, toda esa violencia. El niño no la entiende y comienza un problema mental.
Muchas personas adultas que tienen problemas mentales fueron a raíz de que desde niños los vulneraron mentalmente, les pusieron imágenes, les ponían a escuchar, a ver cosas que para su edad no estaban listos, entonces se creó un choque. Hazte de cuenta como cuando pones agua caliente con fría, hace un choque digamos, de temperaturas, y el niño también sufre choques en cuanto a esta información que se le está enviando, que no es para la edad de él. El abuso y el maltrato verbal. Lo verbal es las palabras, verbo, palabras. Cuando hay abuso verbal es cuando a los niños se les trata de estúpidos, de tontos, de todas las palabras groseras habidas y por haber, vocabulario soez, vulgar. Cuando a los niños se les está diciendo apodos, se les está denigrando su vida personal, es decir, les ponen nombres que los hacen sentir mal, o les dicen cosas que los ofenden y que de alguna manera los maltrata. Les dicen palabras muy fuertes para la edad de esos niños que ellos no entienden qué es. Por eso es que los niños el año pasado, cuando hubo el primer encierro, muchos niños y niñas fueron violados porque quedaron los adultos, los jóvenes y los niños todos encerrados en un entorno, y ahí fueron donde ocurrieron las peores violencias, maltrato infantil, maltrato intrafamiliar, que es dentro de la familia, el núcleo familiar entre padre y madre, o sea la pareja. Hubieron muchos desastres en esa área y otra vez estamos entrando a los encierros, y por eso yo quiero alertar y quiero hablar abiertamente de todo esto, porque los niños son los que están en medio de la batalla y de la guerra. Así que el maltrato verbal, a los niños no hay que decirle que son tontos, que son estúpidos, que son ignorantes o que son brutos. A los niños no hay que decirles esas palabras porque ellos no las entienden, y fuera de eso para ellos es como un golpe a su autoestima, a su valía, a su, digamos, que ellos comiencen a sentir de que no valen nada, que no sirven para nada. Se les baja la autoestima, que es el autoconcepto, el valor que uno tiene como persona, y ellos por ser pequeños comienzan a captar que esas palabras que les están diciendo otras personas adultas y más grandes que ellos, entonces esas palabras los golpean verbalmente a la parte de la autoestima del niño, y por eso vemos niños hablando y adultos diciendo que no valen, que no sirven, que no sirven para nada, que todo lo que hacen les sale mal, que todo lo que cogen con sus manos se destruye, porque esas palabras fueron las que ellos escucharon en su niñez. Entonces es mejor quedarnos callados, porque recordemos que ellos son un estuche, un regalo nuevecito, una hojita en blanco, y lo que nosotros los adultos estemos hablando será lo que ellos vayan a comenzar a escribir en su memoria, es decir, lo que ellos van a captar como la información para toda su vida. El abuso emocional. El abuso emocional son todas esas emociones, todos esos temores, todas esas inseguridades, todos esos acosos. Por ejemplo, cuando mujeres han cuidado niños, eso lo han visto en cámaras ocultas, que muchas veces nos toca guardar cámaras ocultas para mirar la situación de cómo los niños quedan en nuestras casas siendo cuidados por otros, y ahí se han despertado muchísimos, digamos, testimonios de lo que hacen las personas a solas con los niños. Por eso se han creado estas cámaras ocultas o estas mini cámaras pequeñas para ir vigilando toda la situación. Así que vemos que el abuso emocional es cuando estas personas se quedan con los niños. A los adultos, esas personas que los cuidan les fingen que son muy generosas, muy amables, muy queridas, muy buenas personas, pero cuando los padres o los adultos se van y dejan a los niños vulnerables, frágiles, inocentes, pequeños y sin voz y sin defensa, porque los niños no se pueden defender, entonces los adultos que tienen sus enfermedades mentales, sus problemas sexuales y sus problemas de toda índole, se quedan con esos estuches, regalos pequeños. Recuerda que cuando hablo de estuches o regalos estoy hablando de un niño que es un regalo precioso de parte de Dios para ese papá y esa mamá,
y cuando los dejamos por allá con algún extraño, con alguna persona que dice cuida niños, entonces los niños comienzan a ser vulnerados, a ser violentados, a ser avasallados, es decir, encerrados en diferentes situaciones con estos adultos enfermos. Y en este momento, cuando niños se quedan con estas personas enfermas, porque solamente una persona enferma es capaz de vulnerar a un niño o a una niña, hacerlo sufrir, hacerlo llorar y hacerlo sentir miedo y temor, porque esa persona que está adulta con ese niño, ese adulto es enfermo, esa adulta es enferma, entonces con su enfermedad enferma al niño que es vulnerable al regalito o al estuche que es esa preciosa vida que Dios creó. Así que cuando vemos estos abusos emocionales, estamos hablando de personas que encierran a los niños en cuartos oscuros o los encierran en un lugar y los dejan allá encerrados, no los dejan salir, los dejan con la luz apagada. Yo conozco testimonios de personas que han hecho eso, de que cuando se iban el papá y la mamá y dejaban a la mujer cuidando a los niños, ella los encerraba en el baño sin luz y los niños se quedaban ahí y ella se reía de esos niños viendo cómo lloraban y cómo tenían miedo de la oscuridad, y ella se reía y los hacía sufrir y los hacía llorar y los hacía sentir miedo y temor. Es decir, esa persona los estaba acosando, violentando, vulnerando y atropellando en todas las formas. Eso es un delito que lleva a esa persona a la cárcel. Así que estos niños se quedaban callados, no decían nada porque el adulto les decía, los intimidaba, les amenazaba de que no diga nada porque si usted dice algo, entonces yo le voy a hacer daño a su mamá, le voy a hacer daño a su papá. Si usted dice algo de lo que yo hice, entonces yo lo voy a dejar a usted, le voy a hacer a usted alguna cosa. O bueno, amenazas, atropellos, intimidación, que significa meterle miedo a la persona para que no hable, para que no diga, para que no denuncie. Entonces esto lo hacen adultos enfermos y esto lo permiten muchos adultos también. Así que tengo mucha carga con este tema. De hecho, Dios lo sabe, mi Padre Eterno sabe que este ha sido un tema que vengo procesando hace mucho tiempo, porque a mí me ha tocado ver muchos asuntos en cuanto a eso. Y tengo la autoridad moral para decir que yo no avalo, no permito, ni patrocino, ni soy cómplice de estos comportamientos. Entonces hoy quiero hablarlo, quiero mencionar cada uno de estos temas para que tú tengas una claridad de lo que yo quiero decir. Entonces, el abuso sexual. El abuso sexual, hablamos de la parte genital, todo lo que es la parte íntima del niño, de la niña, todo lo que es su cuerpo, es la parte genital. En la niña su vagina, en el niño su pene, en la niña el ano, en el niño el ano, y en la niña los senos. Entonces todo es la parte genital. Entonces vemos que, digamos, este atropello, este abuso, este maltrato sexual es hacia los órganos y el cuerpo del niño y de la niña, del preadolescente y del adolescente. Todo lo que sea toques en la boca, toques en los senos, en las partes íntimas, adelante, atrás del niño, de la niña, todo eso es abuso. Porque si un adulto, un extraño, aún los padres o la mamá o el papá le dice al niño, déjese tocar, mire esta película, mire esta revista, mire esta, o escuche o vea, o déjese, o ellos hacen prácticas con sus propios hijos, o en casos dados, y esto es muy frecuente y lo vemos a cada rato en noticias públicas, que los mismos padres invitan extraños a la casa a dormir, a amanecer, a tomar licor, y los niños quedan en medio del asunto y en medio de todas estas actuaciones malvadas. Los niños son los que quedan expuestos porque el papá y la mamá se emborrachan porque tomaron licor, y los niños quedan con los extraños de todas las edades, y estos niños han sido abusados
sus bocas las han tapado para que no digan nada, los papás no se han dado cuenta, y cuando los hijos les han contado a sus padres que tal y tal persona los abusó, los tocó, les insinuó, les hizo, bueno, en fin, cualquier tipo de acoso, el papá y la mamá no le cree a ese niño o a esa niña, y ese niño o esa niña se quedan callados, guardando toda esa violencia, guardando todo ese acoso y guardando todo ese trauma y ese recuerdo de lo que pasó, y el niño comienza a sufrir internamente de una cantidad de problemas que son digestivos, que son orgánicos del cuerpo y mentales, ansiedad, falta de sueño, no quiere comer, comienza a declinar o a bajar el rendimiento en los estudios de su colegio, comienza un decaimiento en esa área porque el niño y la niña están pasando una situación donde los adultos no quieren participar, ni quieren escuchar, ni quieren de alguna manera creer que eso fue verdad. Sabemos que los niños dicen la verdad, porque los niños no tienen la capacidad de crear una gran mentira. Lo que un niño dice, y más cuando lo dice desde pequeño, desde primera infancia, es decir, cuando el niño comienza a hablar, hay que creerle, porque ese niño no tiene la capacidad de crear toda esa historia a menos que la esté viviendo. Entonces, cuando nuestros niños y cuando nuestras niñas nos dicen, nos cuentan, tal persona, está sucediendo esto, me hicieron esto, me dijeron esto, tal, esto inmediatamente hay que llevarlo, remitirlo a un especialista, que son los psicólogos infantiles, que se encargan de hacer una serie de técnicas o crear una serie de terapias o entrevistas en el lenguaje exacto del niño y de la niña. Ellos saben llegar a los niños, activar los recuerdos, activar lo que pasó, y que el niño comience a hablar, y por eso esas grabaciones quedan, para que quede una constancia y una prueba de que esto sí ocurrió. Esto lo saben hacer los psicólogos infantiles, es decir, los que estudiaron la psicología, la mente de los niños infantiles. Infantiles significa infancia, pequeños. Entonces, este tipo de contacto, este tipo de violencia, este tipo de agresiones es muy frecuente, y no podemos callar porque ya han habido muchos niños violentados, sus boquitas las tienen tapadas, nadie quiere que hablen de ello, los padres o los familiares les tapan la boca para que no lo digan, y el abuso físico es el cuerpo, los golpes, los puños, el estrujazo, la patada, hacer que el niño se sienta como que es un rechazado o una persona indeseable, todo lo que sean golpes, agresiones, donde el niño, mamás, papás los golpean y los tiran, les sacan sangre, los niños sufren, llegan con diferentes hematomas, morados, llegan rayados, llegan rasgados, llegan con heridas, y los niños saben qué está pasando, pero los adultos los coartan, y con la intimidación y con las palabras de venganza o las palabras de amenaza los tapan la boquita a los niños para que no cuenten la verdad, sino que estas personas lo que hacen es manipular la mente, las historias, lo que pasó y la verdad. ¿Qué significa la palabra manipular? Significa darle un giro a la historia para que parezca lo que no es, y tapar con la manipulación, o sea, con la falsa versión, la verdad. Eso se llama manipulación. Dios castigará al que abuse de un menor de edad. Eso es claro, lo acabamos de leer, que Dios no va a quedarse con los brazos así cruzados como los adultos esperando que los niños sean abusados. De hecho, Dios es justo, Él es un padre, Él ama a sus hijos, y la palabra de Dios dice que Dios juzgará a los que hacen daño a los inocentes. Entonces, en Lamentaciones 5:11 vemos una historia. Vayamos a Lamentaciones 5:11. Hoy estamos hablando, evita el abuso infantil. Lamentaciones 5:11. Dice la palabra de Dios. Gracias, Padre eterno. 5:11. En Lamentaciones. Dice la palabra de Dios: en todas nuestras ciudades violaron a nuestras mujeres. Estamos hablando del Antiguo Testamento.
vemos que la violación existe hace mucho tiempo y desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es una violación? Es cuando alguien te invade sin tu permiso, es cuando alguien te maltrata, te utiliza tu cuerpo sin que tú lo quieras, te está forzando a una situación que tú no permites, pero la persona con fuerza, con violencia, con palabras, con intimidación, con amenazas, con armas, te lleva a que esa persona pueda abusar de ti sexualmente sin que tú tengas, o sea, no puedes hacer nada, no tienes las herramientas para hacer nada. ¿Por qué? Porque un niño es vulnerable, es pequeño y es débil en fuerza, y el adulto con la fuerza lo reduce, es decir, lo somete, y el niño simplemente es como un corderito llevado al matadero, como lo que hicieron con Jesús, como un cordero llevado al matadero inocentemente. En todas las ciudades violaron y abusaron, atropellaron y ultrajaron a nuestras mujeres, dicen Lamentaciones 5:11. Vemos una historia, como para que tengamos un tema de referencia, vemos la historia de la hija de Jacob y Lea, que fue abusada. Dina, esta joven era virgen, una niña pura, creció en un hogar creyente, o sea, con la palabra de Dios, y en uno de los, traslados que tuvieron que hacer de una ciudad a otra, Jacob y todo su pueblo, sus esposas y sus hijos, tuvieron que irse de un lugar a otro. Lees de toda la historia de la violación de Dina, la hija de Jacob y Lea. Esta joven, entonces la llevaron a una fiesta, la embriagaron, le dieron licor, una persona que había sido contratada con el objetivo de que la embriagara para ella poder perder fuerza, voluntad, y el joven de la otra tribu, que era no creyente, la abusara sexualmente. Por eso la palabra de Dios dice: no te unas a yugos desiguales. ¿Qué es un yugo desigual? Un yugo desigual es cuando nosotros de alguna manera tenemos una relación de pareja, de matrimonio, aún laboral, con personas no creyentes, porque sabemos que la persona no creyente no tiene el alto valor de nosotros los creyentes. Entonces, ¿qué pasó en esa historia? Que Jacob hizo alianza. Una alianza es cuando uno se une con otra persona en común acuerdo para hacer pactos laborales, empresariales, negocios o espirituales, es decir, alianzas que no agradan a Dios, pero que Él, por el afán de estar en esa tierra y de lucrarse del agua y de la tierra como tal, permitió que esta niña Dina fuera violada. No permitió Él, aclaro, no permitió Él que ella fuera violada, sino que simplemente durante la estadía que ellos tuvieron en esa tierra, Jacob y Lea y su otra esposa que tenía, Raquel, con los hijos y demás, ellos llegaron a una tierra y las condiciones para quedarse en esa tierra era que ellos tenían que hacer alianza, o sea, estar de amistad con los que estaban al lado opuesto, es decir, con el, entre comillas, enemigo, y ellos hicieron esa alianza. ¿Y qué pasó? Que uno de los hijos de ese rey o de ese dueño propietario de esos terrenos era joven, y la muchacha de acá de Jacob y Lea también era joven. Entonces este joven de acá, de este equipo filisteo, digamos no creyente, para tener pues como una claridad, ese no creyente miró a la creyente, él quiso estar con ella y lo hizo de manera abusiva, atropellada, de una manera maltratante y violencia, que es la parte de violación, de que utilizan la fuerza para crear una situación. Entonces este joven le dijo a alguien de su propio grupo, de ahí de los que servían en ese, digamos, campamento filisteo no creyente, le dijo a una mujer: embriáguela a esta joven de acá, y cuando ella esté bien borracha, yo voy a... No le dijo, pero le dio la orden: haga esto, porque ya tenía la idea, la voy a coger a la fuerza. Y eso fue una deshonra, eso fue una pérdida. Esa joven quedó deshonrada. La palabra deshonrada significa quedó violentada, quedó maltratada, quedó humillada ante todo el pueblo, y de ahí en adelante una situación. Entonces léete esa historia de esa violación de Dina, la hija de Jacob y Lea.
Entonces vemos que en el Antiguo Testamento había esas prácticas, porque aquí lo acabamos de leer en Lamentaciones 5, que había una violación en todas las mujeres de ese pueblo de Jerusalén. Dice que en todas las ciudades violaron, ultrajaron o abusaron, atropellaron a nuestras mujeres. La violación de Dina, la hija de Jacob y Lea. Léetela por favor para que tengas una idea clara de lo que estoy hablando. Bien, continuamos. Entonces, ¿cómo comienza el abuso o los vejámenes o el abuso infantil? ¿Cómo comienza? Este es el centro de la prédica y todo es muy importante, pero en este más atención. ¿Cómo comienza el abuso de los niños y de las niñas y de los jóvenes y preadolescentes? En primer lugar, las palabras. Cuando nuestros niños están recibiendo dulces, yo le he dicho a mi hijo Ezequiel, no recibas dulces de nadie, de los extraños no recibas nada. Mira, te regalo esta chocolatina, te regalo este bombón, te regalo este. Y hay gente que le gusta mucho regalarle cosas a los niños, pero porque tienen una intención. Algunas veces, no todo es malo, pero no podemos confiar así nomás, porque hay mucha gente enferma y muchos hombres y mujeres enfermos en la vida y en la tierra. Entonces, digamos que el abuso comienza con las palabras. Te voy a contar varios testimonios de la vida real que yo vi, que yo escuché. Es decir, yo estuve ahí para ver la situación. Entonces, cuando digamos una persona es enferma sexual, va ¿por quién va? Por la carne fresca, los niños. ¿Cómo comienza? Comienza primero que nada endulzando a los niños, les da dulces, juguetes, les va regalando cosas. ¿Para qué les regala cosas y por qué razón? No está cumpliendo años, no es una ocasión especial, pero él o ella quiere regalarle cosas para ir ganando el corazón del niño y la confianza. Luego entonces las palabras, vemos que muchos chats en internet, muchos Facebook fueron creados con perfiles falsos de adultos que se hacen pasar por jóvenes y por niños pequeños para poder ir enganchando a esos niños y luego poderlos manipular para un fin, ¿cuál? La violencia, la violación y para hacer diferentes tipos de cuestiones de abuso infantil que ya voy a explicar. Entonces comienzan con las palabras en los chats. ¿Cuántos años tienes? ¿Tú dónde vives? ¿Tú con quién vives? ¿Qué estás haciendo? Si el niño o la niña estudia, entonces comienza con palabras, cómo te ves de bonito, cómo te ves de bonita. Entonces comienza a seducir a los niños con las palabras, como hizo la serpiente con Eva. Primero la endulzó con las palabras y luego la sedujo a que desobedeciera a Dios. No fue una manzana, claro, sino que fue la desobediencia al fruto que comió. Es decir, aceptó desobedecer a Dios. Porque Dios le dijo, de todos los árboles coma, de este no. No porque el árbol tuviera algo diferente o porque el árbol fuera algo espectacularmente misterioso, no. Sino que Dios le dijo, les doy todo, pero quiero ponerlos a prueba en este árbol. No lo coman. No tenía nada raro. Era la prueba de la obediencia. Entonces, los toques, todo lo que es manoseo, todo lo que es tocar la mano del niño, tocar el cabello de la niña, tocarle la pierna, darle una palmadita en la colita al niño o a la niña, quererle tocar los senos a la niña, quererle tocar la parte íntima al niño, todo eso se llaman toques. ¿Por qué quiere ese adulto, esa persona, tocar a este niño? Porque tiene una intención de abusar de él. Entonces el solo hecho de tocarlo ya lo está abusando. ¿Y qué debe hacer el niño y la niña? Inmediatamente comentar la situación, poner en evidencia clara y espontáneamente como ellos son, decir lo que es. Lo que pasa es que como hay algunos adultos que regañan a los niños y los violentan ellos mismos con agresividad y les dicen que todo eso es un invento, entonces los niños quedan callados porque no tienen digamos, un centro de una persona que los esté escuchando y les esté de alguna manera captando el sufrimiento que ese niño lleva en su corazón por lo que pasó. Entonces cuando los niños hablan hay que escucharlos, porque los niños, la verdad de un niño, es decir, los niños dicen la verdad. Los niños, hay un adagio que dice, los borrachos y los niños dicen la verdad. Entonces el manoseo, los juegos aparentemente muy inocentes, como por ejemplo cuando
un adulto le dice al niño, ay mira, vamos a jugar a que vamos a ponernos ropas. Entonces tú te quitas tu ropa y te pones esta otra. Y el adulto se quita la ropa y hace que el otro niño también se quite la ropa. ¿Para qué? Para empezar a violentarlo visualmente y luego acceder a la parte sexual con el niño. Entonces los llevan a juegos, que yo soy tu novio, que yo soy tu novia, entonces dame un beso, entonces abrázame, entonces cógeme. Entonces los llevan en un juego aparentemente inocente, pero el adulto sí sabe qué es lo que está haciendo, el niño no. Entonces el niño, como es transparente y como el niño es puro y como el niño tiene un corazón como una hoja en blanco, el niño no tiene esa mancha de lo que sí tiene el adulto. Entonces el niño cree que es un juego y comienza a jugar, y de ahí han aparecido todas las violencias y todas las cuestiones. Por eso los niños no se pueden meter a la cama con los adultos. Una niña no tiene por qué estar en la cama con el tío, ni con el primo, ni con el abuelito, ni aún con el papá. Uno piensa que tiene buena intención, pero mira todo lo que ha pasado con respecto a la pederastría, que es cuando los padres abusan de sus propios hijos, y te voy a contar testimonios ya en un momento. Entonces el juego aparentemente inocente, aparentemente que te diga el adulto al niño, dame un beso, yo soy tu novio, yo soy tu novia, y lo está llevando en ese juego y lo está seduciendo y lo está encarcelando en una prisión que se llama la violencia sexual. Besos en la boca no está permitido. No entiendo por qué adultos dándole besos a los niños. En estos días estaba yo en un restaurante con mi hijo Ezequiel y veía yo un adulto, tenía una hija, una niña, y el adulto le daba besos a la niña en la boca, pero no era un beso tierno, santo, puro, sino un beso sexual. Y la niña, como era inocente, pues pensaría que su papá la quiere mucho, o la persona que le estaba dando el beso. Y yo miraba, estaba yo en una distancia, digamos en un restaurante, estaba yo en una distancia, pero yo observo demasiado, y cuando algo no me gusta, mi mirada lo dice. Así que me quedé observando, discerniendo y orando por la situación, orándole a Dios que protegiera a esa niña. Y yo veía que ese hombre realmente no era que quería a la niña inocentemente, sino que era un beso de hombre a una niña. Entonces, otro ejemplo, en otro momento estaba yo con mi hijo Ezequiel, que ustedes saben que yo estoy con él para todo lugar, y en una heladería donde habían helados, que nos gusta ir con Ezequiel a comer heladitos, un adulto, no era ni viejo ni joven, sino una persona, digamos, joven adulto, con una niña. Le pongo yo a esa niña 10 años, y la niña se le veía bastante estresada, una mirada fuertísima, unos ojotes grandes, pero una mirada fuerte como de una mujer. Y el adulto estaba comprando el helado, pero la niña iba con unos pantaloncitos cortos, que esa es la otra parte que yo quiero compartir. ¿Qué hace una niña con pantaloncitos cortos, chores, exponiendo sus piernas, o con falditas o minifalditas? Eso no es un vestuario para una niña. Y la niña estaba con unos chorecitos y se abrió de piernas así en la silla, se sentó totalmente abierta en la silla, muy expuesta a ella con esos chores, y yo me quedé observando al adulto y a la niña, y el adulto se reía con ella como quien dice, así es que me gusta verte sentada. Y vi toda la escena, me quedé observándolo a él y me quedé observando a la niña, y yo vi que ahí algo no estaba bien. No era una relación que uno ve que hay una niña que es guardada. Uno sabe cuando una niña es guardada, o sea, que está pura, que está guardada, que la han cuidado, que la niña es virgen, que la niña está limpia, y cuando ya una niña está entrando en prácticas y en otras cosas que no son. Y yo pude ver que la niña ya tenía cara de mujer, es decir, la actitud era brusca y era como estresada, como enojada, y el adulto simplemente se reía con ella y disfrutaba como de estar con esa niña. Todo eso lo pude ver en un momento en una heladería donde venden helados en la ciudad de Medellín. Otra cosa,
ver bañar a los niños, cuando adultos extraños ven a los bebés que los están bañando y padres dejan que extraños, que llegó el compañero del trabajo, que llegó el tío, que llegó el no sé quién de la familia y ponen a los niños